Ahora mismo el precio de Bitcoin se está comprimiendo entre dos zonas operativas clave. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin rompía esta resistencia que tenemos sobre los 69.258 y tras volver a intentar atacar esta zona de ventas clave, el precio tenía un test de intento de consolidación sobre la resistencia para ver si volvía a aparecer esa presión compradora. Os recuerdo que ahora mismo es muy importante intentar romper esta zona de resistencia, ya que en esta zona de ventas es donde estamos viendo principalmente los rechazos en setups de mayor fractalidad y la ruptura de esta zona operativa nos estaría indicando un cambio de contexto en el corto plazo que además estaría demostrando fortaleza. Pero ¿qué es lo que hemos visto en estas últimas horas? Veíamos cómo el precio de Bitcoin en ese intento de consolidación terminaba reingresando de forma agresiva. Mirad esta vela de intencionalidad bajista que teníamos en el reingreso, acompañada también de bastante volumen posteriormente, y cómo el precio rápidamente venía a buscar la zona del soporte, confirmando con esto muestras de debilidad. Pero no todo está perdido, porque como podéis observar, a medida que el precio va alcanzando estas zonas operativas, tanto esta dinámica bajista que teníamos por aquí como esta zona de soporte, observábamos ya sobre esta zona operativa cierta presión compradora. Una presión compradora que ha mantenido al precio durante estas últimas horas jugando con la zona del soporte. Sinceramente, a nivel operativo creo que esta estructura no nos interesa ahora mismo y sí que me interesa mucho más tener esta otra en el gráfico, porque es la que estamos viendo que actualmente se está desarrollando. Eso sí, cómo se nota que ha empezado la semana. Mirad el volumen de ahora comparado con lo que había durante el fin de semana. Actualmente estamos viendo varios picos de volumen bastante importantes y habrá que analizar el desarrollo de esta estructura operativa durante las próximas horas. Una dinámica que estamos viendo en estos últimos movimientos bajistas es que enseguida vuelven a entrar compras. Entraron en esta zona operativa después de esta distribución, aunque ya sabíamos que esta zona probablemente iba a tener presión compradora porque es una zona de soporte que ya teníamos anteriormente, pero lo más destacable es la presión compradora que encuentra el precio en cuanto se acerca a esta dinámica bajista. Lo hemos observado durante este movimiento bajista, como en esta zona empezaba a entrar presión compradora, y lo hemos vuelto a observar aquí también. De hecho es que, como hemos comentado anteriormente, en esta zona operativa tendríamos una confluencia y estamos viendo que gracias a esta presión compradora el precio ha frenado el movimiento bajista enseguida y ha vuelto a iniciar una estructura operativa. A esta estructura operativa todavía le podría quedar cierto desarrollo, ya que consideramos que la fase A podría haber finalizado en esta zona de aquí, demostrando un poquito de debilidad con ese testeo sobre la zona baja de la estructura, dejando actualmente esta zona operativa que tendremos que marcar sobre los 67.250 para buscar potenciales liquidaciones debajo de este nivel. Y luego tenemos algo aquí también muy importante, que es el VWAP semanal, ya que el VWAP semanal actualmente se encuentra dentro de la estructura y, como veis, además estamos viendo presión vendedora en torno a esta zona operativa, por lo que será importante tener esta zona identificada para ver si llega a haber un cambio de contexto en el corto plazo. Entenderíamos el cambio de contexto si viésemos esa ruptura efectiva de lo que es esta zona y luego posterior consolidación, esta vez como un soporte, ya que actualmente esta zona operativa está actuando como una resistencia, por lo que comentábamos hace un momento, porque estamos observando presión vendedora sobre esta zona. Lo hemos visto en estas tres ocasiones. Y ahora vamos a pasar a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. En Trading Different estamos viendo aquí una zona de liquidaciones que está muy cargada en los 66.865. Hay un poquito de liquidez en zona de shorts, pero está bastante distribuida. La única zona donde veríamos un poquito más de liquidez serían los 70.176, y luego si seguimos bajando vemos aquí una zona de longs que también está muy cargada en torno a los 65.777. Respecto a la liquidez de 100x, vale, cambia un poquito la configuración del gráfico, creo que ahora se va a ver mejor la liquidez. Veíamos esta zona de los 67.470 que se cargaba y que fueron a liquidar rápidamente. Atentos a esto porque creo que han utilizado estas liquidaciones para encontrar contrapartida de compras. Actualmente está viniendo el precio a liquidar esta zona de los 68.696, donde vemos un poco de liquidez, aunque no demasiada, y también veríamos otro poquito de liquidez en la zona de los 68.950. Respecto a la liquidez
liquidez de 50x. Durante este movimiento bajista se llevaron toda esta liquidez que estaba en esta zona, se han llevado un poquito también de esta otra zona operativa y vemos que hay un poco de liquidez sobre la zona de los 66.900. Donde más liquidez vemos es en los 65.793 si bajamos un poquito más. Respecto a la liquidez de 25x tenemos algo bastante interesante. Como veis en esta zona, desde los 66.960 hasta los 66.390 tenemos bastante liquidez, pero si seguimos bajando seguimos encontrando más, y cuanto más bajamos más liquidez encontramos. Podríamos destacar esta zona de los 65.815 y esta otra en torno a los 64.750. La liquidez de 10x de momento nos queda lejos del precio, así que no la considero tan interesante. En Bookmap estábamos observando algunas compras en los 67.500, compras que absorbieron durante este movimiento bajista, que además era el movimiento donde comentábamos que se llevaron liquidez en la zona de longs, por lo que aquí podríamos observar que también podrían estar buscando estas compras, el absorberlas mediante también esas liquidaciones que se estaban llevando durante el movimiento, y luego también encontramos algunas compras en los 67.000. En estas últimas horas vemos que entran ventas sobre la zona de los 69.000. También veíamos cómo entraba un poquito de volumen de ventas en la zona de los 68.600, intentando frenar este movimiento alcista de Bitcoin. En el multibook han aumentado un poquito las ventas en la zona de los 70.000, no sigue siendo de momento tampoco demasiado volumen, se ha retirado parte del volumen de ventas que había en los 71.500 y de hecho es que yo diría que se ha desplazado a la zona de los 72.000. En The Kingfisher atentos porque estamos viendo varias zonas que tienen mucha liquidez. Por parte de los short tenemos aquí un pico importante hasta en torno a los 68.790. Esta liquidez digamos que llega hasta los 69.385 aproximadamente, y luego también tenemos bastante liquidez desde los 67.835 hasta los 66.165. Los picos de liquidaciones están en estos 67.835, 67.120 y en torno a los 66.285. En los CVDs podemos ver que ayer ya comentábamos como había algunas ventas por parte de Bybit. Estas ventas han continuado, aunque creo que no tantas, pero si tenemos que hablar de ventas hablaríamos precisamente de las que estamos viendo aquí por parte de Coinbase. Ha habido bastantes ventas de spot. En los mapas de corto plazo tenemos un poco de liquidez en zona de shorts hasta los 68.860 con pico de liquidaciones en los 68.730, y luego en la zona de longs tenemos liquidez desde los 67.895 hasta los 67.565. En los mapas de high leverage tenemos aquí bastante liquidez en los 69.400, también en torno a los 69.470, en torno a los 69.685 y en torno a los 69.750. Algunas noticias que me gustaría destacar en el día de hoy. Tenemos aquí al administrador de activos Bernstein, donde comentan que Bitcoin va a alcanzar los $90.000 en 2024 y los $150.000 en 2025. Yo creo que pueden ser unos objetivos bastante razonables. Y atentos porque ha habido movimientos en las wallets de MTGOX, ya que ha habido una transferencia de 141.000 bitcoins. Como podemos observar, la reserva hoy ha caído bastante debido a esta transferencia y según comentan, este es el primer movimiento de activos de los monederos fríos en más de 5 años. Y también comentan que es bastante probable que esto sea parte del plan que tienen para poder distribuir los activos. La fecha límite que se había prometido supuestamente para esta distribución es el 31 de octubre de este mismo año. Yo os recuerdo que durante esta semana tenemos varias noticias importantes. Tenemos el jueves 30 de mayo a las 2:30 de la tarde hora española, datos del PIB en Estados Unidos. Y el viernes 31 de mayo a las 11 de la mañana hora española tenemos datos del IPC en zona euro.